Imagine encontrarse en Berlín en 1914. Acude a una cafetería y un café cuesta 25 Pfennig, un cuarto de marco. 9 años después, la misma taza pasaría a costar más de 50.000 millones de marcos. El camarero cobraba 2 veces al día, corría a la trastienda, pagaba al carnicero antes de que subiera el precio y volvía a servir mesas. Las amas de casa encendían la estufa con fajos de billetes. Quemar dinero salía más barato que comprar leña o carbón. Los manuales suelen describir la situación apoyándose en un eslogan cómodo. Alemania debía pagar las reparaciones de la Gran Guerra y no le quedó otra que encender la impresora. Vista de cerca, con lentes libertarias, el relato es distinto. Un Estado adicto al gasto, un Reichsbank convertido en una fábrica de papel y, en consecuencia, la evaporación total de la confianza en la moneda. De aquellas brasas surgiría el caldo de cultivo perfecto para quienes soñaban con imponer el autoritarismo. ¿Cuáles fueron las causas de esta tragedia económica? ¿Cómo se intentó solventar la situación? ¿Y qué consecuencias se dieron? Quédense y se lo contamos aquí, en la Bitácora Libertaria, una sección del Punto ANCAP. Cuando el Kaiser Guillermo II abdica el 9 de noviembre de 1918 y los socialdemócratas proclaman la República, Alemania apenas tiene tiempo de celebrarlo. Solo 2 días después, el 11 de noviembre, se acuerda el armisticio, marcando el fin de la Gran Guerra. El gobierno provisional de Hebert convoca elecciones urgentes. El 19 de enero de 1919, una Asamblea Nacional, reunida en la tranquila ciudad de Weimar para escapar de las barricadas berlinesas, empieza a redactar la nueva Constitución. Nace así la República de Weimar, un experimento democrático joven que heredará un Estado hipertrofiado, una montaña de deuda de guerra y, en junio, la losa del Tratado de Versalles, imponiendo reparaciones por un valor cercano a los 132.000 millones de marcos, 3 veces el PIB alemán previo a la guerra. Keynes formó parte de la Conferencia de Paz de París de 1919, las negociaciones que condujeron al Tratado de Versalles. Asistió como principal representante del Tesoro británico en el Consejo Económico Supremo. Se marchó y dimitió en mayo de ese mismo año, indignado por la cuantía de las reparaciones que iban a imponerse a Alemania, alegando que era la locura económica de la venganza. Los alemanes decidieron no recortar gastos, optaron por monetizar el déficit. Entre 1914 y 1920, la masa monetaria se multiplicó por 20, mientras que la producción apenas se acercó a los niveles preguerra. Ludwig von Mises advertía ya en 1912: emitir billetes sin respaldo no es creación de riqueza, sino un reparto de miseria. En enero de 1921 empezaron los pagos de reparaciones. La divisa se tambaleaba. El marco pasó de 60 por dólar a 200 en el verano de 1922. A esto se le suma la crisis del Ruhr, en la que Francia y Bélgica ocuparon la cuenca del Ruhr, el corazón carbonífero e industrial del país. El gobierno de Weimar responde con la llamada huelga pasiva. Ordena a mineros, maquinistas y obreros que no cooperen con los ocupantes y se les promete pagarles el salario íntegro. Pero esos sueldos se cubrieron con billetes recién salidos de las prensas del Reichsbank. El efecto fue fulminante. La oferta de bienes disminuyó, ya que las fábricas del Ruhr se paralizaron, y la oferta de papel aumentó porque la imprenta trabajaba sin descanso. Entre agosto de 1922 y agosto de 1923, el índice de precios al por mayor se multiplicó por 100. En las imprentas se trabajaban turnos de 24 horas. Primero salieron billetes de 50.000 marcos, más tarde de 500.000 y enseguida de 5 millones.
Cada nueva tirada quedaba obsoleta en cuestión de semanas. 1923 se convirtió en el infierno hiperinflacionario. En septiembre, un periódico costaba 2 millones de marcos, llegando a una relación marco-dólar de 100 millones a 1. En noviembre, la cifra llegó a superar los 4 billones de marcos a $1. Los propietarios cobraban por adelantado el dinero de los alquileres correspondiente a 6 meses, ya que al día siguiente ese dinero valía menos que un desayuno. Familias que comenzaron a usar los billetes como papel pintado para sus casas, niños jugando con fajos de billetes o acudir al mercado con una carretilla con millones de marcos, se volvió algo cotidiano. Con el país al borde de la desintegración, el canciller Gustav Stresemann y el nuevo presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, lanzan el 15 de noviembre de 1923 la Rentenmark, una moneda provisional con un tipo fijo de un Rentenmark, 1 millón de viejos marcos respaldada en hipotecas sobre tierras y activos industriales. La receta de la estabilización tuvo 3 ingredientes decisivos. La emisión fue limitada a 3.200 millones de monedas, se puso fin a la impresión de más marcos y la huelga del Ruhr finalizó con el Plan Daux de 1924. Alemania renegoció las reparaciones y recibió crédito fresco de bancos estadounidenses. En cuestión de semanas, los precios dejaron de escalar. Para 1924, el Reich presentaba incluso superávit y la Rentenmark se había ganado la confianza de alemanes y extranjeros a partes iguales. Pero el daño ya estaba hecho. El ahorro de toda una generación se esfumó, los seguros de vida se licuaban y los asalariados aprendieron que la política era quien decidía si comían o no. De la rabia nació la violencia callejera, los partidos extremistas y un líder que empieza a prometer orden, Adolf Hitler. En las elecciones de mayo de 1928, los nazis obtienen apenas el 2,6% de los votos. Pero tras la crisis bancaria de 1931, que volvió a destapar el fantasma de la inflación, subieron al 18% en septiembre de 1930 y al 37% en junio de 1932. Los billetes no fueron la única causa de la tormenta política, pero la hiperinflación dinamitó la confianza en la joven república y dejó el camino abonado para que las voces autoritarias prometieran orden a cualquier precio. De la pesadilla de Weimar emergen 3 advertencias claras para quienes valoramos la libertad. Gastar lo que no se tiene y pedirle al Banco Central que imprima el dinero es la forma más rápida de convertir la moneda en papel mojado. Destruir los ahorros equivale a destruir la columna vertebral de la sociedad civil. Cuando el trabajo de décadas se esfuma, la gente abraza a cualquiera que prometa salvarles. Y la inflación es el impuesto más despiadado. Se cobra sin debate parlamentario, penaliza al prudente y premia al endeudado y, por supuesto, al Estado de las manos rotas. Si les interesa seguir explorando estas ideas, pueden suscribirse al canal y dejar su opinión en el cajón de comentarios. Les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.